si nosotros en algún momento registramos un sismo de una cierta magnitud, lo que podemos decir es en algún otro momento va a haber un sismo de magnitud similar. ¿Sí? No podemos decir cuándo, no podemos predecirlo con precisión, pero sabemos que por lo menos de esa magnitud puede llegar a haber otro sismo. ¿Ah? Y para ello el tema es Uruguay debería en algún momento comenzar a prepararse para ese tipo de cosas. La probabilidad que ocurra es baja, pero de alguna forma la probabilidad de que ocurriera también era baja en Haití. El sismo anterior, significativo, si no recuerdo mal, había sido en 1720. Fue muy difícil, por ejemplo, convencer a la gente del MEC que sacaran de la página web que el Uruguay, una de las cosas que decía ahí en la página con temas de primaria, en el Uruguay no hay terremotos, ¿no? Fueron años y años de estar, ¿no? Machaca y machaca hasta que finalmente lo sacaron. Fue difícil que la gente aceptara que esos fenómenos esotéricos que sentían, ¿no? De truenos largos y esto, en realidad son eventos sísmicos, o podrían haber sido, ¿no? No tenemos, pues en algunos de ellos no tenemos, obviamente, registro. En los que tenemos, al principio nos cuestionaban, ¿no? Eso no es un terremoto, fue un avión supersónico, fue un meteorito, fue Superman, qué sé yo, ¿no? Supercan, que, no, fue Trump, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sale para arriba, sale. Mira, ahí hay hormigas. Voy a traerlo. Lo pusimos la otra vez, ¿eh? ¿Sí? Lo pusimos la otra vez. Sí, pero bueno. Voy a traer el tester a ver. El equipo está andando, hay una Sí, hay. Yo creo que tenemos el. No traje. ¿Sabes qué? No traje un cable de estos nuevos. Esto acá. Está muerto. ¿Tiene energía ahí? No. ¿Habrá muerto el router? ¿Habrá muerto el router? Y no sé, si no lo cambio. Pero vamos. Porque el equipo está andando, el equipo le llega corriendo sin que la zapatilla no es. Agarrame la alimentación. Ahí arrancó. Ahí prendió. Sí, pero no sé si no es ese cable. Y no traje uno de esos. Me olvidé, no. ¿No tiene, en las cajas del router no tiene cable? No, lo traje sin caja. Mira, a veces entraron hormigas por ahí. Sí. Aprovechamos si quiere. Los sismos en Uruguay tienen varios orígenes. La mayor parte de ellos están vinculados a reactivaciones de fallas antiguas. O sea, el Uruguay está dentro de la placa sudamericana. Esta placa tiene un pequeño desplazamiento continuo, ¿no? Y no todos los bloques son composicionalmente homogéneos. Entonces hay primero que están las cicatrices de fallas antiguas. Entonces, al tener diferencias en el movimiento del terreno, genera estas rupturas. El Instituto Geográfico Militar lo que hace es eso, medir cómo se mueve
la placa sudamericana, en este caso particular en el territorio nacional, y nosotros medimos cómo se mueve el territorio, digamos, la corteza en el territorio nacional. Tenemos sismos vinculados a lo que se conoce como sismicidad inducida, y dentro de la sismicidad inducida tenemos la sismicidad inducida controlada, que serían las voladuras de cantera, y la no controlada es, por ejemplo, la que está vinculada a las represas o embalses. En ese contexto, ya Benavides había descrito uno que ocurrió en Paloma de Durazno, vinculada a la represa Rincón del Bonete. Nosotros encontramos también un par de sismos de muy baja magnitud asociadas a esa represa. Y bueno, y voladuras de cantera registramos muchas, y muchas de ellas que no están declaradas. Esa noche, cuando sucedió el terremoto, acá todo este patio es un pozo, es un aljibe. Y la dueña de casa no nos animamos, ni yo ni ella, a salir para afuera, porque supuestamente se nos había derrumbado el aljibe. En ese momento estábamos en una reunión de la comisión de la parroquia de La Paloma, y estábamos reunidos en una sala que está muy cerquita de aquí, a 20 metros. Una gran vibración en las paredes, en los vidrios, en las puertas, y la reunión se nos cortó porque nos llamó la atención eso, pero nunca sospechamos que fuera un sismo, un movimiento de tierra, ni se nos ocurrió. Estábamos por tomar café con Cecilia Oviedo, que ahora físicamente no está, pero estábamos por tomar café, y bueno, y las tazas que estábamos por tomar café se movieron y nos mirábamos una a la otra qué es lo que sucedía. Y después era el famoso terremoto ese, enseguida comentaron, se movió todo, fue unos segundos. Al rato, después que salimos de la reunión, empezamos a hablar con personas. Al otro día hubieron más testimonios de gente que vivía lejos de La Paloma, que nos decían de que en la casa se habían movido los adornos, las cosas que estaban colgadas en la pared, los que estaban arriba de las mesas. Las cosas se movieron en ese momento y se sintieron ruidos raros, como que eran abajo de la tierra. Y ahí fue que nos desayunamos que había sido un terremoto. Sí. Ahí levanta. Ahí levanta. Déjalo acá y te traigo palita y eso. Este es un equipo Raspberry Shake que está conectado a una batería. La batería con un cargador que tomamos la electricidad de la columna de luz que se prende cuando baja la intensidad, la luminosidad del día, se prende, entonces ahí arranca a cargar la batería a través del cargador. El router que tenemos es un router que tiene una VPN, entonces todos los equipos están conectados a la misma VPN, y esto transmite en tiempo real al servidor que tenemos en la GESIC, en Presidencia, y al servidor que tenemos en Facultad de Ciencias. Cuando vi la situación de Haití y vi que la magnitud del evento sísmico de Haití no era mayúscula, o sea, no era una cosa, no era un 8,5, no era un 9, ¿no? Fue un 7,3 o 7,4, y hizo paté todo Puerto Príncipe, y ver la cantidad de muertos vinculados a al terremoto, dije, uy, lo vulnerable que era la población, lo vulnerable que eran las infraestructuras edilicias. Dije, bueno, si en Uruguay, que a mí me lo había enseñado mi profesor de geofísica, Alberto Benavides, que nos había hablado de la sismicidad histórica del Uruguay,
Dije, si ocurre un evento sísmico de las magnitudes similares a las que ocurrieron ya previamente, y vamos a hacer un Haití, porque no somos una población ni preparada, ni tampoco nuestras estructuras edilicias están preparadas para soportar las aceleraciones que generan estos movimientos sísmicos de magnitudes de 5, 5,5. Y bueno, ahí me enfrasqué para generar un observatorio geofísico, que además junto con eso el Uruguay está debajo de lo que es la anomalía magnética del Atlántico Sur, que también nos genera situaciones de riesgo, digamos, la densidad de partículas cargadas que vienen del Sol cuando hay tormentas geomagnéticas y apuntan a la Tierra es mucho mayor en esta región de la anomalía magnética del Atlántico Sur que en otras partes del globo. Y bueno, era complementar una cosa con la otra. Y bueno, ahí llegué a la sismología y bueno, y en paralelo también instalando el primer observatorio geomagnético en el país, que hoy no está funcionando. Bueno, la anomalía magnética del Atlántico Sur se descubrió en los años 50, al inicio de la era espacial. En realidad se redescubrió porque, bueno, como se puede ver ahí en la animación, ya en los mapas magnéticos desde el año 1600 aparece una evolución constante del campo magnético terrestre. Lo que no se había logrado era tener la foto total del campo magnético en la Tierra, para poder darnos cuenta de este enorme agujero que se va en el campo magnético, que se va haciendo cada vez más grande en la medida que el campo magnético en el centro de la anomalía se hace cada vez más pequeño. Eso tiene que ver, como lo decía hace un rato, con el tema del cambio del régimen de corrientes en el núcleo líquido, que no sabemos si vamos camino hacia una reversión de polos magnéticos en la Tierra, como ya ocurrió tantas veces en el registro fósil, o simplemente hay una reconformación de las corrientes en el núcleo fluido que hace que, bueno, disminuya momentáneamente en tiempo geológico el campo magnético y luego vuelva a subir. Solamente los estudios futuros y las observaciones futuras van a arrojar luz sobre ese tema, ¿no? La anomalía se debe básicamente, en pocas palabras, a la excentricidad que tiene el campo magnético terrestre con respecto al eje de rotación de la Tierra. Acá nosotros podemos ver que este agujero que tenemos acá, nosotros estamos en la región de Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, y en este momento, como dice un colega brasileño, ya no podemos hablar de la anomalía del Atlántico Sur, sería más la anomalía de América del Sur, porque esto obviamente se está agrandando año a año. El centro de la anomalía, para que tengan una idea, tiene una deriva de 0,3 grados por año hacia el oeste, y generalmente se está moviendo en una diagonal que obviamente nos llevaría que digamos en 100 años el centro de la anomalía esté ubicado más o menos sobre las costas de Ecuador directamente. En este momento la anomalía del Atlántico Sur casi que abarca el 60% de Sudamérica, ¿no? Y su centro se ubica actualmente en el año 2012. Éramos el centro de la anomalía magnética del Atlántico Sur, teníamos un campo magnético de 1/3 del valor máximo del campo magnético total terrestre que se da en Siberia. O sea, este agujero que tenemos en el campo magnético terrestre, esta zona débil, ¿no?, tiene su correspondiente antítesis en la antípoda en Siberia, con la alta de Siberia de 67.000 nanoteslas. O sea, toda la región de la Cuenca del Plata, más el norte de Argentina, Paraguay y sur de Brasil, está en una zona de campo magnético muy débil, donde las partículas de rayos cósmicos, el viento solar, penetran profundamente en la atmósfera terrestre. Eso obviamente tiene implicaciones muy graves para la navegación satelital y para las actividades extravehiculares de los astronautas en órbita. Para tomar en cuenta, la Estación Espacial Internacional, cuando pasa por nuestra área, tiene que apagar sus computadoras, porque la vida media de un computador sometido a esa lluvia de partículas constante que penetra en el sumidero de la anomalía atlántica del sur, quema los computadores, quema los procesadores. Entonces, por un tema de seguridad, los astronautas se recogen en las partes más blindadas de la estación espacial, y los computadores entran en suspensión directamente. Hay una tasa de fallos en los equipamientos electrónicos satelitales altísima en esta zona. Prácticamente toda esta zona que está en azul oscuro y negro
está llena de puntos de falla en los chips de memoria de los satélites. O sea, directamente los computadores se resetean súbitamente porque se llama el Single Memory Upset. O sea, es un hipo que se da en los procesadores de los computadores cuando una partícula de alta energía golpea un transistor en el procesador. Y obviamente cambia el estado de carga del chip. Ahí ya quedó. No hay ninguna abierta, ¿no? Por supuesto que tenemos escamas y de silicona. No, te traigo la botellita, ¿no? Sabía que quería hacer una carrera universitaria, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Me anoté en varias licenciaturas, las fui descartando hasta que me quedé en geología y bueno, supongo que ahí fue el clic que dije, bueno, me voy a dedicar a esto me gusta y dentro de esto me gusta, este subtipo de cosas me gustan. Hice mi doctorado en temas de tectónica de placas, en tectónica del Uruguay. Y entre medio, cuando empecé a hacer el doctorado, me gustó el paleomagnetismo, que es el estudio del magnetismo fósil. Y cuando terminé el doctorado, vine acá, bueno, dictaba 2 materias, que es geotectónica y geofísica. Y dentro de la geofísica, además del paleomagnetismo, me gustaba el geomagnetismo, que es el estudio del comportamiento del campo magnético. Y bueno, y terminé haciendo cosas de sismología, ¿no? Y también hice cosas de geología planetaria, bueno, no sé, esa cosa que uno... Para mantenerse entretenido abre demasiados frentes y bueno, agota a veces. En sí la instalación estándar que hacemos es, hacemos una losa de hormigón abajo, arriba de eso le ponemos una cámara de hormigón de estas prefabricadas, con marco, tapa y contratapa. Puede ser una cámara o 2 cámaras dependiendo del tipo de aparato. Este tipo de aparatos que son menos exigentes es una sola cámara, pero en aparatos que son de más precisión, como los sismómetros de banda ancha, en general tienen 2 cámaras, una donde está la parte de electrónica y telecomunicaciones, y el sensor queda en una cámara separada para poder aislarlo mejor del ruido y eso. Y en general tratamos de enterrarlos, ¿no? La tierra sirve como aislante del sonido, aislante térmico también, hace que las variaciones de presión atmosférica, de temperatura y eso no afecten a los sensores, que de otra forma tendrían un pequeño error dado por esas cosas. En sí, estos sensores lo que tienen son 3 geófonos, ¿no? Los geófonos son una masa con un conjunto de bobinas, ¿no? La masa es la inercia con la cual tratan de medir el movimiento del terreno, ¿no? Y tiene 3 sensores en las 3 coordenadas, ¿no? Se tienen que alinear norte-sur, este-oeste y bueno, y por supuesto vertical. Y con un sistema de realimentación donde trata de mantener la masa en una posición fija a pesar del movimiento del terreno, a partir de las señales que pone, deduce o las aceleraciones o el movimiento que tiene el terreno, ¿no? O sea, el sistema trata de mantener la masa en una posición fija y el esfuerzo que tiene que hacer para mantener la posición fija con los campos magnéticos de las bobinas que están involucradas le da una idea de ese esfuerzo y a partir de ese esfuerzo identifica, espera que yo te ayudo, identifica el movimiento que tuvo el terreno. No, tapé porque ya se está calentando. Ah, se está calentando el root. Todo esto va a esos servidores y tenemos una máquina en casa que tiene una pantalla donde ves la señal de todos los sensores nuestros e incluso algunos del extranjero, ¿no? Sí. Y un montón, que es con lo que después hacen cálculos de
el resto de la actividad sísmica en el mundo, ¿no? Y bueno, cuando te desaparece uno, decís, wow, bueno, vamos a tener que ir a tal lado. Y ahora tenemos una lista de 6. Sí. Mi idea era hacer unos pequeños computadorcitos para poder hacer un registro del ambiente interno, ¿no? Ver los temas de la energía, temperatura, presión, cosas de esas. Pero la verdad es que no hemos tenido tiempo para hacerlos y además después se precisa plata para desarrollarlos, para implementarlos y para instalarlos, ¿no? Y a su vez eso tiene que ir a los datos de los servidores. Y bueno, no tuvimos tiempo para hacer esas cosas, están en los planes para hacer. En este tipo de aparatos, cuando perdió la conectividad, los datos se pierden, ¿no? Hay otros aparatos que son más sofisticados que sí, que guardan en una memoria interna los datos y bueno, y se pueden recuperar. Pero este aparato está hecho para funcionar online. Si pierde la conexión, los datos se pierden. Bueno, sismología como tal, no había y no hay una asignatura dentro de la carrera. Hay geofísica y dentro de geofísica y dentro de geotectónica, que es la otra asignatura que yo dicto, hay un capítulo que se lo dedico a la parte de sismología. ¿Por qué? Porque está en el pensamiento colectivo, ¿no? Ahora cada vez menos, pero de que en el Uruguay no hay terremoto. Entonces, ¿para qué vas a estudiar algo que acá no hay? ¿No? Y obviamente las carreras de geología no tienen todas las disciplinas, ¿no? Mismo comparando, yo hice mi doctorado en Buenos Aires tampoco hay una materia que se llame sismología, recién ahora se está incorporando como una materia optativa. Yo dicto cuando hay interesados en el programa de desarrollo de ciencias básicas, dicto sismología o introducción a la sismología y bueno, es lo que tenemos hoy y no hay mucho más. En algún momento deberíamos cubrirlo todo de tierra para que aísle completamente tanto el ruido como las variaciones térmicas. Acá le pasaste donde estaba donde quiero ese. Vamos a revisar la señal. El router nos da un Wi-Fi que en general, si está todo andando, si por lo menos tenemos el Wi-Fi, nos conectamos con el celular y podemos verificar el estado del sismómetro, del router, verificar que tiene conectividad con el resto de la red, todas esas cosas. No hay nada de sismología dentro de nuestra carrera. Digamos, lo que sí tenemos fue mi profesor, Alberto Benavides. Él fue el que trabajó en temas de sismología, en la parte histórica de la sismología en el país. Hizo las publicaciones de sismos o de sismología para el Uruguay, las hizo él. Fue presidente del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Hoy yo soy la presidenta de este centro de sismología. Eso es, digamos, lo que tenemos como marco histórico dentro de la universidad y dentro del país de la sismología. Los primeros registros históricos que están documentados por el profesor, nosotros los revisamos, encontramos más información. Es lo que tiene la modernidad, ¿no? El tener cosas digitalizadas. Por ejemplo, acá estamos leyendo los datos del sismómetro. Tiene una página web y muestra que está conectado a la red, que está registrando datos. Y bueno, ya podemos cambiar la configuración, reiniciarlo. En fin, descargar algunos datos. Nosotros encontramos el primer registro de sismo para
el territorio nacional, en realidad no es para el Uruguay, sino que es para la región, porque los datos históricos uno, a partir de la información que se brinda de la población cuando expresa qué es lo que sintió del evento, uno hace una localización epicentral de ese evento. Con este fue lo mismo, y el sismo más viejo registrado para la región de la Cuenca del Plata, que involucra el Uruguay, provincia de Buenos Aires y sur de Brasil, es de 1542, el 30 de octubre de 1542. Es el más viejo registrado. De 1542 a 1848 no tenemos información. Pero bueno, seguiremos buscando en los registros históricos si hay algo que aparece o que llega a aparecer, y lo incorporaremos a nuestro catálogo sísmico. Mucha gente pregunta siempre, ¿no se pueden predecir los eventos sísmicos? No, nunca sabemos ni dónde, ni cuándo, ni qué magnitud. Sí sabemos que hay zonas donde hay con mucha frecuencia terremotos, por ejemplo, el margen chileno, ¿no? El margen mexicano, Japón, pero sabemos que tiembla mucho y sabemos que de todas las magnitudes, pero nunca sabes en qué momento ni con qué magnitud va a temblar. Y bueno, acá es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos muchísima menos densidad de eventos sísmicos. En general son de baja a moderada magnitud, pero nunca sabemos ni dónde, ni cuándo, ni nada. En los últimos años, digamos, el geomatismo ya se ha vuelto una disciplina tan extensa que incluso ya ha golpeado fronteras como la parte sísmica, ¿no? Si bien en los últimos años han habido observaciones un poco esporádicas de cierto tipo de precursores electromagnéticos a los grandes terremotos. Se han hecho observaciones en Irán, en Japón, alguna observación en Turquía, que relatan de observaciones ópticas tipo auroras, o algún tipo de distorsión electromagnética horas antes o en los minutos antes de ocurrir un gran terremoto. Todavía no existe un estudio concluyente si realmente existe, no se puede descartar, es una materia de profundo debate ahora y no sabemos todavía, ni siquiera hay una teoría aceptada para eso, no hay un modelo que pueda describir toda esa fenomenología, no se puede descartar eso, pero las observaciones están, y no se han podido explicar. Bueno, acá estoy chusmeando un terremoto que hubo en Indonesia, en Java, hace 2 horas, y quería saber en realidad qué estaciones había usado el sistema qué estaciones uruguayas había usado el sistema para localizarlo. Yo estaba viendo acá que usó la de 33, la que se llama BCTT, ANCO, que es la de Anchorena, la de Trinidad de Flores y San Gregorio Polanco. Y Paso de los Toros, y Leda, y Tacuarembó. O sea que usó varias estaciones nuestras, y bueno, estaba mirando eso. Este programa lo que hace detección automática, hace un piqueo continuo, que es lo que vemos en esta imagen de acá, que es la llegada de todas las estaciones que nosotros seteamos para que nos lleguen a este software, y acá están las de Uruguay, las estaciones de Uruguay. Entonces acá uno va viendo qué es lo que va piqueando y el tiempo, ¿no? Entonces, si hay algo, salta el piqueo, como por ejemplo en este momento acá, que se ve que hay algún evento, quizás en Antipodal, que está utilizando estas estaciones que serían más o menos las mismas que utilizó para el terremoto de Java. Entonces, lo que vemos acá también es, en esta imagen, son las estaciones que tenemos en Uruguay. Bueno, no están marcadas las fronteras, esta es la estación más al norte que tenemos, que es la que está en Artigas, y estas son estaciones brasileras. Estas que están en negro no están funcionando. En realidad estas de Brasil están funcionando, pero no estamos recibiendo los datos todavía, tenemos un problema de configuración, pero sí en territorio nacional las que están en negro son aquellas estaciones que no están funcionando, como es esta de acá, de Polanco del G, que es PLEF, está en Paso Mazangano, en Cerro Largo, son las que no están andando, y bueno, acá un par de Montevideo y lo que sería la segunda estación que tenemos en Aiguá. Esta estación que está acá está en Martín García, esta es una estación que comparte
el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de la Argentina, con los que estamos armando un convenio, y ahora nosotros tenemos que terminar de compartirles a ellos las estaciones del litoral. Y bueno, esas estaciones de acá las vamos a compartir con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, y el resto de las estaciones que aparecen acá son las que nosotros chupamos del mundo. Entonces hay un evento en Indonesia y este programa chupa todas las estaciones que le sirven, o sea que la calidad del dato es buena para hacer los cálculos de localización, de magnitud y de profundidad del evento. Y bueno, y acá están las estaciones del sur, las de la Antártida. No está la nuestra acá porque como está esa estación es la única que está en la red del Ministerio de Defensa Nacional, no podemos chuparla por un problema de seguridad de redes. Y bueno, por ejemplo, con este programa podemos, si sabemos que hubo un evento local, podemos chupar los datos del momento como para empezar a hacer los cálculos para un evento nuestro, ¿no? Entonces, bueno, con esas cosas, con este programa trabajamos. Como les decía hace un rato, a raíz del terremoto de Haití, que fue en el año 2010, fue cuando empecé con todo esto de que el Uruguay necesita un monitoreo sismológico. Y bueno, pasaron 3 años hasta que conseguimos, a través de un acuerdo de cooperación académica con la Universidad de San Pablo, con el Servicio Sismológico de Brasil, que nos prestaron un equipo que lo instalamos al sur de Aiguá, donde se iba a instalar originalmente un observatorio astronómico que fue financiado por la Intendencia de Maldonado. Nosotros nos convidaron, el doctor Tranquere, que era el que iba a poner el observatorio astronómico, nos dijo a ver qué nos parecía y poníamos todo junto ahí. O sea, la idea era tener un observatorio astronómico y geofísico, ¿no? Con el observatorio geomagnético y una estación sismológica. Hicimos estudio del terreno para ambas cosas, ¿no? Para ver el contexto, a ver el tema del ruido. Sobre todo, el estudio más específico era con el del observatorio geomagnético, porque necesitas una serie de condiciones para poder instalarlo. Y dijimos, bueno, sí, acá es un buen lugar y es un excelente lugar. Y bueno, instalamos ahí nuestra primera estación sismológica. Recién en el año 2015, bueno, nosotros tuvimos que devolver el equipo en el 2015 y bueno, en ese momento fue que pudimos adquirir, a través del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, nuestro primer sismómetro uruguayo, que en realidad me financiaron el 80% del equipo, el PDCIVA, Geociencias, y bueno, yo puse lo que faltaba para llegar al 100%, o sea, el 20%, y bueno, y lo instalamos. Nuestra primera estación sismológica, nuestra, o sea, nuestro primer equipo, fue instalado en el cuartel Paso del Rey en Sarandí del G. El estudio, en lo que atañe a Uruguay y la región del Río de la Plata, digamos que estos estudios son relativamente recientes, o sea, esto empezó más o menos prácticamente con el nacimiento del Observatorio Geofísico del Uruguay, con el esfuerzo de la doctora Leda Sánchez. Luego obviamente nos plegamos a algunos estudiantes a nivel de posgrado y grado. Digamos que es un campo de estudio relativamente reciente para el país. Digamos, se ha hecho mucho trabajo, casi que a veces un poco en solitario, un poco apoyado un poco con investigadores del extranjero. En la región solamente Brasil tiene una historia de aproximadamente 70 años en el estudio del campo magnético terrestre, con lo que atañe a las actividades del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, del INPE, en San Pablo. Muchos fuimos muy apoyados por los colegas brasileños en ese sentido. Y básicamente a nivel nacional esto empezó prácticamente como una rama anexa de las actividades del Observatorio Geofísico del Uruguay. Obviamente el estudio del geomagnetismo se ha vuelto una parte de la geofísica. Geofísica es el estudio de todos los procesos físicos que atañen a los fenómenos que involucran el planeta, y obviamente estamos en la parte,
ya en el límite entre lo que es la astronomía y la física de la Tierra propiamente dicho, ¿no? O sea, por eso en muchos países se le dice ciencias de la Tierra, porque compromete que desde la sismología, desde la geología más tradicional, hasta la parte del clima espacial, que vendría a ser ya la región de estudio que es de la atmósfera superior hacia el Sol directamente. Muchas veces cuando estás enroscado y trabajando, como que te retroalimentás y seguís, pero de repente se te viene el mundo abajo y decís, estaba amando todo esto a la mierda y hago otra cosa porque esto es, o sea, es una inversión muy grande de tiempo y esfuerzo y de dinero y no ves una respuesta de parte de los tomadores de decisión de que esto es importante que esté en manos de más gente también. Y si me jubilo, esto se va al carajo, no hay de otra. O sea, si no hay recursos genuinos que sostengan un plantel de gente que continúe y esto, ¿no? Y vaya pasando los años y las décadas y se vaya retroalimentando con gente nueva, ¿no? Y gente interesada en el tema, es muy difícil sostenerlo. Entonces de repente te vienen unos bajones así de esos estrepitosos donde llorás 2 horas y después decís, bueno, está, voy a seguir porque esto me gusta hacerlo. Porque cuando no tenés gente, no se puede. No se puede abarcar lo que no te da, no tenés 5 cerebros. Nosotros necesitamos 4 personas más. Es muy difícil, te hace muy cuesta arriba, pero bueno, nos gusta y seguimos adelante. Cuando arrancamos en el año 2010, el equipo de trabajo fue variando, o sea, hubo un montón de muchachos que estuvieron colaborando para generar este observatorio, tanto geomagnético como sismológico. Pasaron un montón de pibes que después se dedicaron a otras cosas. Se consolidó un poco más por el 2015 con los chicos que finalmente terminaron formándose específicamente en sismología. En ese momento fuimos 8 hasta el 2018, 19, que bueno, los chicos no podían seguir trabajando gratis y bueno, fui perdiendo a la gente, igual ellos colaboran. Hay uno de los muchachos que está, Martín, que está haciendo su posgrado en Brasil, en la Universidad de San Pablo, en sismología, pero los otros chicos están trabajando en temas que no tienen nada que ver con la ciencia, por ejemplo, en Mercado Libre y en otras empresas. Y bueno, entonces se fue reduciendo de forma brutal el equipo y quedamos como, los que invertimos mayor cantidad de tiempo en el observatorio en este momento somos 3 personas. Bueno, mi marido, Enrique Latorres, y Judith Loureiro, que bueno, que cuando me la prestan Dinamige, trabaja conmigo en procesando datos de sismología, sino con ella igual trabajamos en temas de geología, o sea, trabajamos juntas, pero en la parte de sismología cuando me la prestan. Y después, de forma que tiene que ver con el mantenimiento de las estaciones, tengo que recalcar que Mauricio Costa, que es el chofer de facultad, es para nosotros parte del equipo, como lo fue Juan Saltorio en su momento, que bueno, haciendo mantenimiento en Paso Mazangano, donde tenemos una estación. Enrique, uno de los estudiantes, Damián, y el chofer tuvieron un accidente y falleció Juan. Y bueno, nuestra estación de Paso Mazangano tiene el nombre de Juan en honor a él, que también fue parte de nuestro equipo. Era todo un personaje, un tipo muy querible. Y bueno, lo perdimos en un accidente de tránsito cuando estaban haciendo mantenimiento. O sea que además de mucho esfuerzo tenemos mucha tristeza en los hombros en el observatorio. Aquí es muy variado. El tipo de investigaciones que nosotros nos abocamos es estudios de la actividad solar. O sea, la actividad solar compromete más o menos este tipo de fenómenos, por ejemplo, lo que son el estudio de las fulguraciones solares, las eyecciones de masa coronal, de todo lo que atañe al Sol, la sismología solar, o sea, el Sol
cabe recordar que es una gran bola de gas comprimido, es un reactor nuclear de fusión en continuo, o sea, la energía se genera muy profundo en el núcleo del Sol, y obviamente todo lo que emerge en la superficie visible del Sol afecta en manera ya sea directa o indirectamente a la geoesfera, o sea, al ámbito de actividad de la Tierra y de los planetas magnéticos, pues no solamente estos fenómenos se observan en la Tierra, también se observan en menor medida en Marte, se observan en Júpiter, en los planetas jovianos que tienen campos magnéticos muy fuertes. Entonces, la parte de la física solar es el ámbito de los fenómenos que directamente pasan en el Sol. Luego, el medio interplanetario, obviamente el estudio del viento solar. Estamos hablando que el viento solar transporta energía directamente, y esa energía obviamente es la que genera un montón de fenómenos luego en su interacción con las magnetósferas, o sea, con los ámbitos de los campos magnéticos planetarios. Luego viene todo el estudio magnetosférico, que es toda la fenomenología de, bueno, cómo interactúa el viento solar con el campo magnético de la Tierra, ¿no? Ahí el estudio de la anomalía del Atlántico Sur es parte de los estudios magnetosféricos, propiamente, e ionosféricos. Acá cabe recordar que la última capa de la atmósfera, que es la capa ionizada, que es la ionósfera, está acoplada eléctricamente con la magnetosfera terrestre. Hay corrientes que acoplan, entonces la fenomenología que ocurre en la magnetosfera terrestre ocurre inmediatamente, se refleja en la ionosfera. Y finalmente está la parte de clima espacial, que obviamente son todas las condiciones que ocurren en el Sol, en el medio interplanetario y en la magnetosfera, que afectan directamente a la vida y a la actividad tecnológica y humana en el planeta. Esa es mi disciplina de estudio. Esa cantidad de partículas, digamos, la anomalía funciona como un sumidero de partículas de alta energía. El campo magnético terrestre tiene la virtud que atrapa partículas del viento solar y se forman dos cinturones de radiación, que se llaman cinturones de Van Allen, si me permiten más o menos ver acá un poquito. Ay, caramba. Estos cinturones de radiación son partículas atrapadas por el campo magnético terrestre. Hay un cinturón interno, un gap y un cinturón externo. Un cinturón interno, que es básicamente su pie, está sobre la anomalía del Atlántico Sur, es un cinturón compuesto principalmente por protones energéticos de muy alta energía, o sea, partículas elementales de muy alta energía, y el cinturón externo, que es muy grande, son prácticamente electrones atrapados de muy alta energía. Bueno, el efecto neto de tener esos cinturones de radiación es que esas partículas penetran muy profundo en la atmósfera, especialmente protones y la lluvia de protones y neutrones de protones y electrones hace que a 50 kilómetros sobre nuestras cabezas tengamos una lluvia de partículas que la podemos ver por la fluorescencia ultravioleta que se genera en la anomalía. Esto es un experimento de la Universidad de Johns Hopkins, es un satélite meteorológico de la defensa de Estados Unidos que obviamente pasan 17 veces por día en nuestra latitud, y a 800 kilómetros de altura nosotros podemos ver cómo día a día esta característica sobre la anomalía. Lo que estamos viendo acá es la fluorescencia en radiación ultravioleta de todas esas partículas que caen, obviamente emiten luz, porque obviamente se frenan con los átomos de la atmósfera. Entonces día a día podemos ir viendo cómo esa característica va cambiando, ¿no? En función de la actividad solar, en función de la propia variación del campo magnético terrestre, ¿no? Entonces, se han hecho pocos estudios de la influencia directa. Yo diría que los sistemas más afectados son los sistemas tecnológicos, los sistemas de comunicaciones inalámbricas y satelitales, sistemas de posicionamiento global, ¿no? Aquí incluso en el observatorio con la doctora Leda se empezó un estudio de posibles afectaciones en otros ámbitos de la vida, y bueno, pero obviamente se requiere continuar ese tipo de investigación. Podemos poner quizás
hoy, vamos a poner acá, hacemos así, creamos un origen artificial de un terremoto para ver si hay algo. Lo ponemos a las 18 horas, que en general es la hora en la que hacen, eso es 18 horas UTC, ¿no? Es la hora en que hacen unas voladuras en la bahía de Montevideo para la playa de contenedores, 0000, y creamos un origen artificial. Entonces, capaz, si hubo voladura, podemos llegar a verla. Lo hacemos así. Vamos al picker. Vamos a estar acá. Vamos a la estación de Montevideo, que es la que está en el cerro. Y efectivamente a las 18:00, 30 pasaditas, se hizo una voladura. Entonces acá lo que hacemos es piquear. Ponemos que la llegada de la P estuvo acá y la podemos marcar. Y así sucesivamente ver si se ve en otras estaciones esta voladura, que eso nos ayuda muchas veces a relocalizar y también a calcular la magnitud que tuvo esta voladura. Que en general, cuando tenés voladuras de cantera o este tipo de explosiones controladas, ¿no? Que serían terremotos controlados, sismos controlados, ¿no? Vibraciones controladas, no se suelen ver en más de una o dos estaciones si es que estas estaciones están cercanas. Si no, se pierde la señal porque como se hacen en la superficie del terreno, no las ves. Pero efectivamente hoy hicieron una voladura en la bahía de Montevideo. Y acá se ve más claro todavía. Entonces acá ampliamos y acá podemos ver con un poco más de claridad la duración de lo que tarda desde que arranca la voladura hasta que llega a la estación todo el proceso. Entonces sabemos que pimba. Acá está la salida de la onda, o sea, acá arrancó, a esta hora fue la hora precisa de la voladura, y después estas serían ya las ondas superficiales que produce esta voladura. En este contexto tectónico, donde tenemos lejos una zona de subducción, que es cuando la corteza oceánica se mete por debajo de la corteza continental, y del otro lado, en el margen atlántico, tenemos una zona donde se genera apertura, nuevo piso oceánico, nueva corteza oceánica. Entonces yo tengo un empuje hacia acá de este lado y el otro empuje hacia acá. Los terremotos que nosotros tengamos, o sea, recordemos siempre que terremotos, sismo, eventos sísmicos son sinónimos. Terremotos suena a más violento, pero son sinónimos. Están vinculados a toda esta dinámica tectónica de desplazamiento de la placa, y ahí se generan esas rupturas en cicatrices, en lugares donde está, por decirlo de alguna manera, más debilitada la corteza. Entonces yo tengo, por ejemplo, si nosotros miramos Sierra Ballena, que es un rasgo morfológico brutal que sigue en el sur de Brasil, y miramos Sarandí del G, que no tiene una morfología muy llamativa como es Sierra Ballena, pero sí es una estructura tectónica, geológica muy importante en nuestro territorio. Bueno, esas son las dos grandes estructuras donde hemos estado viendo que hay alguna vinculación con algunos sismos. Por ejemplo, los de Florida. Nosotros en Florida fue el más grande que habíamos registrado de forma instrumental, de magnitud local 4,6, y después hubo 3 eventos más. Y la forma del sismo, la forma de onda son idénticas, lo que sugiere que es la misma estructura geológica, y bueno, después hay que seguir procesando a ver cuál es, o vinculada a cuál suponemos que es esta grande, que es Sarandí del G, que es la que está generando estas pequeñas reactivaciones que generan estos pequeños terremotos. Del santo patrono de Florida. Sí, él tiene una anécdota muy grande. Era en aquella época de guerra,
y de muchas pestes en Italia, en Roma. Y él está en el sur de Roma. Los antepasados nuestros venían escapados de su tierra por la miseria que había en Italia, y bueno, y salieron a tierra desconocida. Y bueno, y después tuvieron como tipo un temporal, dijeron que se iban a ahogar casi todo porque era muy precario donde venía. Y bueno, y se hincaron todos de rodillas y pidieron que al lugar que llegaban traían un zancono de allá de Teggiano, del sur de Italia. Y bueno, y así fue la promesa frente a Brasil, fue que tuvieron ese problemita. Y bueno, y salieron todos muy bien, y bueno, ya unos quedaron en Argentina y otros llegaron a Uruguay. Y muchos llegaron a Florida, donde tenían sus granjas, sus quintas. Y bueno, y después con el tiempo ellos juntaron dinero y hicieron la primer capillita, muy humilde, trajeron a Zancono en 1885, 1885. Y bueno, cuando hicieron la primera procesión, salieron por las calles de Florida, por Rodó principalmente, y ahí unas personas le tiraron algo, se reían que eran unos italianos estúpidos hacer eso, con tan poquita gente, bueno, está. Y después tuvimos como en la noche, en la madrugada hubo como un sismo. Llegó hasta Pintado, vibrando por las alambres y cosas de esas, los animales corrían. Y bueno, y acá una señora y un señor que tenía en la casa, se le cayeron los artefactos de luz y todas esas cosas. Y al señor hacía silla. Y también se le cayeron las sillas, todas esas cosas. Y ahí vino, que está el testimonio en la entrada de la capilla, una pila bautismal, que dice doña Pastorini el apellido, y la trajo en honor a ese día que no podía creer que pasara eso, y llegó hincada de rodillas y prometió eso y la hizo en 1885. Bueno, y de ahí se hizo muy grande Zancono. Nosotros ya venimos por cuarta o quinta generación, lo seguimos manteniendo, toda la comisión y socios que tenemos acá en la capilla. Y bueno, y hasta el día de hoy va marchando muy bien, y queremos que lo sigamos manteniendo por siempre vivo y presente en nuestro país. En realidad los floridenses no tenemos muchas experiencias en sismos o en terremotos, porque es como una palabra esa. Todos recordamos esa anécdota que nos une a la primera procesión que tuvo que ver con Zancono, que la colonia italiana saca a pasear al santo y que los floridenses burlonamente y con algunas actitudes hasta malsanas se ríen de esa actitud, y en la noche hay un temblor de tierra, sobre todo hay un temblor en el comercio de alguien que se había burlado más de esto del santo, que es una anécdota que sabemos los floridenses. Cada vez que sentimos un fenómeno, un ruido, un trueno de esos impresionantes, tiene que ver con que pensamos que están de maniobras en el batallón. Eso es lo que creemos, porque el PESMA tiene ahí maniobras, y cuando sentimos esos ruidos en Florida decimos hay maniobras en el batallón. Mi experiencia particularmente tuvo que ver en una mañana en mayo del año 2021. Era una mañana soleada, tranquila como hoy. Y la verdad que en el campo, los que vivimos en el campo aprendemos a vivir con los sonidos. Los sonidos se intensifican mucho más, el silencio se intensifica, el sonido se intensifica, todo es como mucho más intenso.
Y esa mañana sentí un estruendo particularmente más fuerte que los que habitualmente sentimos y que creemos que están de maniobras en el PESMA, que así le llamamos. Y me llamó la atención. Yo estaba en mi dormitorio, sentí como los vidrios del dormitorio temblaban y luego sentí otros ruidos que no me eran habituales. Recuerdo que fantaseé porque se estaba alojando acá la embajadora de Estados Unidos, había venido en familia, pero también había venido con su guardia de seguridad y su chofer. Y los golpes me hicieron también pensar como en el ruido de un motor y hasta fantasía. Ay, ¿qué será? ¿Un helicóptero? No, pero no es helicóptero porque no fue seguido. Y en todo eso, eso duró, no puedo determinar cuánto, duró muy poco. Y bueno, cuando me levanté y que salí, algo dio a hablar sobre ese ruido. Todos sintieron qué estruendo, qué ruido. Fue como una bomba que explotó y qué sé yo, y embromamos con eso, hicimos chistes referente a eso. Todos habían escuchado ese sonido. Y dijimos, bueno, yo en un momento pensé que me estaban bombardeando porque tenía a la embajadora de Estados Unidos acá y todos embromamos con eso, pero no, deben de ser que están de maniobras en el PESMA, así hablamos. No fue hasta pasada la tarde que prendimos la tele y también a través de las redes que empezamos a ver lo que decían las noticias, que había habido un sismo en Florida. Algunos decían terremoto, otros decían sismo directamente, y que nos llamó la atención, verificamos la veracidad del dato, pero que sí había sido en Florida, que había sido en la zona de Capilla del Sauce, pero que mucha gente lo había sentido también en la zona de San Jerónimo, de Palermo, de Talita, y nosotros estamos en esa línea. Así que también empezamos un poco a pensar, porque uno viviendo en estos lugares, que las casas son muy viejas y que si llueve mucho hay humedad o si hay mucha seca, uno siente que hay movimientos como de tierra, como sentís como que se te está hundiendo el piso. Poco a poco venís de una semana a la otra y una puerta que abría empieza a arrastrar. Pero siempre nos estamos quejando de que hay determinados lugares que se parte el piso, que se parte una pared, que se parte un muro, que la arreglamos y que se vuelve a partir, y que la arreglamos y que se vuelve a partir. Y empezamos a pensar en cuánto ha incidido a lo largo del tiempo los microsismos que tenemos para siempre tener en la misma zona, en la misma aparente falla tectónica, porque luego empezamos a saber de qué se trataba y de qué iba todo esto, y cómo estamos como en esa línea, ¿no? Y también empezamos a pensar cuántas veces que sentimos esos sonidos, a veces más perceptibles, otras veces menos perceptibles, pero que igual se sienten, creímos que estaban de maniobras en el PESMA y en realidad pudieron haber sido este tipo de movimientos o de sismo. Lo que vamos encontrando de eventos sísmicos en Uruguay lo vamos metiendo en el catálogo sísmico. En nuestro primer catálogo, el catálogo arranca con el primer terremoto en 1542 en la margen del Río de la Plata y el Río San Juan, que lo podemos ver acá en esta imagen de este mapa de 1648, donde ya aparece señalado el Río de San Juan. Es el mapa más viejo que encontré para el Uruguay.
Acá está el Río de la Plata, acá está la isla Martín García y bueno, nuestro evento más viejo es el primero de nuestro catálogo. Y después seguimos con los eventos que vamos encontrando a medida que se van produciendo, lo vamos metiendo en el catálogo. Recordemos que esto es la transcripción de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, de lo que él conversó con Gonzalo de Mendoza, y que lo transcribió en unas pocas frases, ¿no? Pero habla de que la tierra se movió como si fuera una ola de mar, ¿no? Habla de que las barrancas y los árboles que estaban en las barrancas cayeron sobre las barcas y sobre las personas. Habla de que 12 personas murieron, de quizás tal vez 200, que serían el grupo que venía a fundar la villa de los Buenos Aires, ¿no? Incluso, bueno, algunas de esas barcas que se dieron vuelta perdieron todos los víveres que tenían en esas barcas, que eran la gran mayor parte. E incluso una de las principales barcas se dio vuelta y el agua se la llevó cerca de 2 kilómetros río adentro, daba vuelta, ¿no? Eso muestra que fue un sismo muy importante. Pensemos que en general las muertes dentro de un sismo, en un sismo, son causadas por los edificios que caen sobre la gente, principalmente. Cuando uno está en el campo, afuera, es poco probable que los sismos causen muertes o daños a personas, porque a no ser que estemos en una montaña o algo, es difícil que algo caiga arriba. Ellos estaban simplemente en la costa, cerca de unas barrancas, y allí hubo 12 muertos, ¿no? Que quizás fueron el 5 o 6% de la población que teníamos en aquel momento, ¿sí? Eso indica que fue un sismo muy importante para haber tenido todos estos problemas. Pensemos qué podría ocurrir ahora si tuviéramos un sismo donde el 6% de nuestra población muriera en ese evento. Obviamente que con los escasos recursos que contaba la facultad, o que cuenta en realidad en particular el Instituto de Ciencias Geológicas, o sea, lo que empezamos a hacer es, desde ese entonces hasta la fecha, sobre todo una inversión familiar. Yo uso los fondos que me da la universidad por ser de dedicación total. Asimismo, soy parte del Sistema Nacional de Investigadores, que nos dan como una especie de estipendio para investigar. Son chirolas, ¿no? Pero bueno, todo eso, desde el año 2010 a la fecha, lo invierto en el observatorio. El Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas me ha financiado equipamiento. Tenemos una alícuota para investigación que también está todo volcado al observatorio. O sea que desde el año 2010 sostengo el observatorio con recursos propios, con mi sueldo, y a eso le sumo lo que recibo por ser dedicada de profesora docente de la UDELAR como dedicación total, lo del Sistema Nacional de Investigadores. Hemos hecho algunos trabajos a empresas que nos han solicitado con el tema de voladuras y controles de este tipo de cosas, que nos ha permitido juntar recursos para reinvertirlo en equipamiento. Y bueno, y ahí la vamos llevando. Por problemas de la pésima calidad de la red eléctrica rural, perdimos un montón de equipamiento. ¿Quién se hace cargo? Nada, nosotros en su momento fuimos a hablar con la UTE diciendo, mira, perdimos, y le hicimos la cuentita de toda la plata que perdimos en dólares por la red eléctrica rural, ¿no? Dennos una mano, porque esto, ¿no? O sea, murió el observatorio geomagnético, y se soluciona, digamos, que nos ayuden por lo menos a reemplazar los equipos. La mano de obra la seguimos metiendo nosotros, pero bueno, no, olvídalo. Así que, y esos problemas con la red eléctrica los solucionamos con paneles solares, pero los paneles solares también cuestan plata. O sea, que estás en ese brete, ¿no? O sea, la estación de Aiguá está funcionando más o menos cuando le pinta,
pero no, o sea, tendríamos que tener un panel solar para liberarnos de la red eléctrica rural. El trabajo conjunto con la gente de Argentina es para nosotros muy importante para el tema de la localización de los eventos. Como podemos ver, han habido un montón de eventos sísmicos en la región, sobre todo en lo que tiene que ver en esta parte del Río de la Plata. Otra de las cosas es continuar con ese trabajo que había iniciado Benavides, que lo tengo acá, en el cual él muestra cuatro grandes fechas, de 1848, 1888, 1988, que este es un sismo instrumental que lo registró el Instituto de Sismología de San Pablo, que está acá en la plataforma continental uruguaya, a 250 kilómetros de Punta del Este, y el de 1990, que es este que está acá, que corresponde a sismicidad inducida por el embalse. Acá está la represa Rincón del Bonete. Entonces, bueno, siguiendo con lo que había iniciado el profesor Benavides, es que nos pusimos a revisar todos los datos que había en la Biblioteca Nacional para esa fecha. Entonces hicimos una recopilación, conseguimos los microfilms de todos esos eventos y bueno, los guardamos y los tenemos como un catálogo ¿no? Y acopiado toda la información que salió en la prensa en relación a lo que son fenómenos geológicos, terremotos en el Uruguay. Y bueno, nosotros guardamos toda esta información y vamos así de esta manera compilando los datos históricos de sismicidad, o sea, aquellos que son preinstrumental sísmico, y todo el catálogo sísmico moderno, por decirlo de alguna manera, de los eventos que fueron registrados con equipos. Acá lo que nosotros hacemos también, como en paralelo a lo que es el catálogo sísmico, utilizamos algunos eventos de la región como para también establecer, entender un poco cuánto demoran en llegar desde determinado lugar al territorio, a algunas de nuestras estaciones. Tener formas de ondas distintas de los eventos regionales, no solo de los locales, los que corresponden al Uruguay. En este caso particular, este es un evento sísmico que ocurrió en San Antonio de los Cobres en el año 2010, el 10 de enero, y eso también lo vamos guardando las imágenes como para tener un álbum de cosas que se ven. Acá tenemos el evento sísmico que ocurrió en provincia de Buenos Aires el 30 de noviembre, creo que le llamaban el evento de Seiza, que fue registrado por nuestros sensores. Nosotros le pasamos los datos a la gente de Buenos Aires, del INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, y a otros colegas de La Plata que nos lo solicitaron, de las estaciones que teníamos, en este caso particular desde la estación Anchorena, y está en el Parque Presidencial de Anchorena. Y acá lo que vamos a ver es el evento de Atlántida, el de Costa de Oro, el evento sísmico como se registró en una de nuestras estaciones, en particular esta es en 33 también. Y eso que es, digamos, la estación está lejana, no es la estación de Montevideo, que también se registró también muy bien, pero es clarísimo la forma de onda de este evento sísmico. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, con las voladuras, también vamos haciendo acopio de la forma de onda que se generan, por ejemplo, aquellas voladuras. Tenemos todo un catálogo de las voladuras de UPM, cuando UPM estuvo trabajando haciendo la planta, hacían voladuras de forma seguida durante mucho tiempo. Entonces, bueno, todas las voladuras las fuimos guardando. Lo mismo ahora con el caso de la bahía de Montevideo, que están haciendo también voladuras todos los días. También guardamos toda la forma de onda de estas voladuras. Lo mismo que con aquellas voladuras que perturban y afectan a la población, como es el caso en Artigas, en una cantera que está a 700 metros del poblado de Pintadito, que bueno, ha generado daños en las casas de los pobladores de Pintadito. Y bueno, entonces también vamos juntando todas las formas de onda y todo. Hemos sacado fotos, hemos visto la cantera, hemos dejado equipamiento midiendo ahí.
Y bueno, así lo hacemos con un montón de eventos de estos artificiales, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora todas las voladuras de Cementos Artigas, de Cielo Azul, un montón de canteras que hay también en el departamento de La Valleja, nosotros vamos guardando la información de estas voladuras, porque es importante después también estudiarlas y analizarlas, porque nos sirven para caracterizar también un poco la velocidad de las ondas en la superficie. Tenemos nuestro catálogo. El siguiente paso es hacer un mapa de riesgo sísmico. ¿Sí? Tenemos un catálogo, tenemos los registros y lo que sigue es tener un mapa de intensidades y un mapa de riesgo sísmico que no lo tenemos. Para eso necesitamos gente y recursos, pero sí sería fundamental tenerlo. Y lo tienen todos los países, salvo nosotros. Recordemos, ¿no? El Uruguay, dentro del continente, fue el último país en tener estaciones sismológicas. Eso ya te muestra un montón de cosas, ¿no? O sea, el Uruguay, los uruguayos y los políticos uruguayos creían que en el Uruguay no existían los terremotos, o los sismos, o como le quieran llamar. ¿Sí? El único país del mundo. O sea, vivimos en una nube, ¿no? Así de que acá no pasa nada. Y sí pasan las mismas cosas que pasan en el resto del mundo, con otra intensidad, con otra frecuencia, pero ocurren, ¿no? Ocurren problemas hídricos, ocurren tornados, ocurren terremotos, nos ocurren. Y el problema que tenemos es la pérdida de memoria. La limitante de Uruguay es un poco una mezcla de varias cosas, un poco del desinterés de las autoridades. Este tipo de proyectos son proyectos a largo plazo y obviamente montar un observatorio magnético, de repente si uno consigue fondos presupuestales, se puede hacer, digamos, en un año o dos, como ya lo hicimos, pero el tema luego es mantener este tipo de proyectos en el tiempo, lo cual eso requiere recursos humanos, o sea, necesitamos técnicos, necesitamos personal de campo, necesitamos logística, pero además se requieren, digamos, recursos financieros, o sea, para mantener toda la infraestructura, lo cual eso es bastante trabajoso en Uruguay. En Uruguay lo intentamos en el año 2012 con la doctora Leda, armamos un observatorio, lo hicimos todo muy a voluntad, pero un proyecto de esta envergadura como tiene, por ejemplo, Estados Unidos o como tiene Brasil mismo hace 60 años, involucra un presupuesto constante, ¿no? O sea, obviamente que, digamos, los países como Brasil, como Perú, que tienen su observatorio ionosférico, obviamente han hecho sociedades, por ejemplo, Perú lo ha hecho con la NASA, Brasil ha hecho sociedad con China, con la NASA, con las Naciones Unidas, con el programa de las Naciones Unidas para el uso pacífico del espacio. Y se ha logrado siempre tener un presupuesto más o menos aceptable para mantener la infraestructura, pero aquí comprometemos que obviamente los técnicos que se necesitan son caros y obviamente muchas veces hay que formarlos en el exterior, tenemos que ir al exterior a formarnos. O sea, digamos, una persona no puede hacer todo. O sea, yo con mis conocimientos puedo trabajar en clima espacial, pero por ejemplo yo no puedo, digamos, hacer mantenimiento de un magnetómetro. Gente que como ingenieros estructurales han trabajado en otra parte del mundo y saben de ingeniería sísmica porque han tenido que construir en países donde hay sismicidad con más frecuencia, El Salvador, otras partes de Estados Unidos, que bueno, la idea es generar un equipo multidisciplinario y tratar de armar una norma que le permita al Uruguay contar con ella y bueno, y empezar a tomar las cosas en serio, porque digamos, no es que uno diga mañana se nos desploma Montevideo, hay que pensar en el futuro, uno no puede pensar ni en quinquenios, ¿no? Tiene que pensar en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, ¿no? En la continuidad de la vida. Sabemos que existen los riesgos, sabemos, sentado acá, tranqui, qué es lo que hay que hacer frente a determinado tipo de situaciones, pero a la hora de ejecutarlas, cuando no tenés entrenamiento, haces cualquiera.
Entonces, por eso que son importantes los simulacros, que muchas veces cuesta, ¿no? Con la gente, hay gente que le cuesta aceptar de que lo que hacemos sirve para algo, que lo que hacemos tiene un interés social, que lo que contamos son cosas que son importantes para la vida y también para el conocimiento científico. Para mí va muy, muy de la mano, pero para nosotros es sumamente importante esta parte de la educación, no de la educación formal, ¿no? La primera etapa en sismología en Uruguay la apuntamos hacia que conozcan y sepan de que son fenómenos que ocurren y que, bueno, que nosotros los estudiamos, ¿no? Y que avisamos y damos resultados cuando procesamos los datos. Para nosotros eso es lo más importante porque es romper un paradigma, ¿no? De que acá no hay terremotos, sino que, bueno, acá hay. No son muchos, no suelen ser de magnitudes altas, sino que son más bien bajas a moderadas, que existe la posibilidad de que exista un terremoto de mayor magnitud, que ahora nosotros hemos hecho algunos estudios probabilísticos para ver cuál es el periodo en cual podría llegar a ocurrir un sismo de igual o mayor magnitud al cual le estimamos el de 1542, que suponemos que fue arriba de 6,2, y hay una cosa que se llama periodo de recurrencia, o sea que cada tanto tiempo puede ocurrir un sismo de igual o mayor magnitud que el máximo que fue registrado. Entonces, bueno, contar todas esas cosas para que la gente también sepa que esas cosas son fenómenos que ocurren, que pueden volver a ocurrir, que no sabemos cuándo, que hay datos probabilísticos que pueden sugerirte un periodo más cercano a nuestras vidas, porque ya pasó mucho tiempo. Los daños socioeconómicos que se podría dar en la segunda tormenta solar tipo Carrington, las peores partes del apocalipsis se quedan cortas. Porque no estamos hablando de un apagón de horas, estamos hablando de un apagón global del planeta por días o meses, incluso años. Volveríamos en horas a la era preelectrónica. Estamos hablando que el mundo retrocedería a 1920 rápidamente, en cuestión de horas. Imagínense, ven, esto es el mapa de la red eléctrica mundial. Todo eso gris, negro, son redes eléctricas. Europa cubierta, Sudamérica quizás se beneficiaría un poco del escaso desarrollo que tiene en sus redes eléctricas, pero igual Uruguay, Brasil, Argentina son países profundamente interconectados. Los escenarios que nosotros manejamos son más o menos de ese estilo. Y eso creo que es lo que hace que sea importante los estudios del geomagnetismo, porque es, digamos, el cimiento a partir de lo cual nosotros estudiamos todo ese tipo de fenómenos, que ya no se trata de un fenómeno, de una discusión de salón, retórica, de algo que está ahí y que probablemente no me interese. No, es algo que nos pega en la vida diaria, directamente. Bueno, yendo a otro tipo de cosas, por ejemplo, una de las cosas que han tenido algunos de los eventos registrados en el país es la presencia de seiches o tsunamis. Por ejemplo, un tsunami, la onda se propaga, la ola, ¿no? Por decirlo de una manera, se propaga y puede dar vuelta al mundo. Un seiche no, un seiche tiene barreras, es como cuando el movimiento que ocurre en una piscina o cuando vos tirás una pelota en un balde, ¿no? Tiene paredes, entonces no continúa, ¿no? Va y viene hasta que se amansa. El sismo de 1888 tuvo un seiche, según las descripciones de la época. Hay otro, ahora no me acuerdo la fecha, que lo describe Sansón Carrasco, que estaba en la playa de Capurro, cuando es un baño, y bueno, y ve que el agua se retira y después el agua invade, y esos son, digamos, el tipo de evento que podríamos llegar a tener asociados a sismos que se den en el río o también que puedan venir desde lugares más distales. Son como grandes marejadas, grandes lenguas de agua que ingresan a la costa y van y vienen, ¿no? Y bueno, hoy el Uruguay creo que tiene un mareógrafo en La Paloma, y hay, digamos, mayor tecnología que obviamente que en 1888, pero bueno, no sé cuántos más hay, tampoco es que me he puesto a estudiar en detalle el tema de qué cantidad de equipamientos para medir variaciones en la altura del agua tiene
el Uruguay, ¿no?